Zona. 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 Rad Geek. Zona Rad Geek. Bienvenidos a Zona Rad Geek. El día de hoy sus anfitriones Jumpy. y Mikey desenterraremos la historia de un hardware que cambió la historia. Y no hablamos sino del... Sí, hablamos del maravilloso Play 1. El Play 1, esa máquina que cambió de los píxeles 2D a unos... un 3D un poco curioso, que era unos polígonos un poco raros. Sí, pues de hecho no sé si recuerdan Resident Evil, o sea, esas formas tan extrañas de los zombies o incluso los personajes tan cuadriculados. O el Tomb Raider, que literal era triángulos y triángulos, que no identificaba a los personajes. Pero eso cambió la esencia de los videojuegos, ya que prácticamente veníamos del 2D o del 8 bit, que era muy curioso en las consolas de antes como Nintendo. Sí, o en los Game Boy, que era pues tan plano, o sea, era prácticamente 2D o pues, la primera persona. Y pasará al Crash, ¿te acuerdas del Crash, esos triangulitos? Hay que girar. No, y los efectos de sonido, y pues la facilidad también que trajo todo este Play, porque fue una innovación de muchos sentidos, como al añadir el joystick. El joystick nos daba esa facilidad de movernos por el mapa de una forma muy diferente, porque las consolas de antes solo tenían botones fijos y no tenían esa forma de moverse. Sí, la verdad sí. De hecho, yo desde que comencé a jugar con los joysticks no volví a tocar los botones. Los botones para mí son adornos. Sí, es que ya pues decir como que moverse con las flechas o con botones como si fueran comandos es un poco curioso, entonces cuesta. Entonces ya con el joystick le da esta facilidad en todo momento. Pues sí, igual fue una cuestión de que nosotros nos adaptáramos. Igual nosotros vivimos el Play 1 pues cuando ya estaba acabándose prácticamente, porque cuando nació pues el Play 1 usted y yo todavía no habíamos nacido como tal. Entonces sí, recordemos que el Play 1 nació en 1994 en Japón y se comenzó a comercializar en 1995 pues por el resto del mundo como tal. Entonces pues sí fue un caso que no pudiéramos vivir como esa época dorada, pero se preservó muy bien como tal. Y sí, pues su lanzamiento global fue en el 95, pero hay que pensar que en Colombia se empezó a distribuir más o menos a finales, más o menos desde el 97 a los 2000. Entonces hubo unos años de diferencia, y en algunas casas, digamos, sí se pudo disfrutar, pero pues ya como finalizando. Digamos, en mi casa yo alcancé a jugar un poco lo que es el Play 1. Y entonces en Colombia fue un poco difícil porque ya había pasado varios años, pero igual se disfrutó como si fuera el boom del momento. Pues obviamente era el boom del momento, pero como la innovación, como que esto es totalmente nuevo y muy diferente. Porque el Play 1 también trajo algo muy diferente, que eran los CDs. Un cambio muy notorio, porque pues veníamos de unos cartuchos, digamos, de Game Boy, de Nintendo, de varias consolas así, que hacía como un poco más tedioso el juego, porque de por sí eran muy frágiles y eran muy costosos. Un cartucho podría valer 50,000 pesos, entonces pues en esa época no había tanta facilidad. Entonces con esta llegada de los CDs pues facilitaba mucho más, porque pues un CD valía 4,000, digamos ya original, por ahí 15,000 pesos. Entonces daba mucha facilidad al momento de conseguir videojuegos. Igual también recordemos cómo era la forma, eran CDs negros, o sea, los originales. Y pues yo no tuve, era de un primo, tenía el Play 1 y yo me acuerdo que todos los CDs eran negros. Cada vez que se rayaba o que se nos pegaba, yo me acuerdo que yo le echaba crema de dientes, ¿no? Sí, la crema de dientes o exhalar ahí en ese momento como para limpiarla con la camisa. O varios truquitos que uno hacía, como que no mire la pantalla porque eso fue más en Play 2, pero tuvo su comienzo en el Play 1 como tal, ¿no? Y también otro pues plus que tuvo es que no todos los juegos salieron de una. Entonces yo me acuerdo que cuando salió el Crash Bandicoot 3, el Resident Evil
3 también. Entonces todos esos juegos como que fueron construyendo a que la Play 1 no muriera tan rápido, porque su predecesora, la Play 2, también salió ni faltando 10 años, o sea, salió como en el 2003, 2004, ¿no? Más o menos. Entonces, pues, esa consola me parece muy curiosa porque la rechazaron, pues Nintendo rechazó la rama de Sony para hacer la consola, que los CDs no iba a ser viable, todo esto. Entonces como que la persona que lo hizo, que fue Ken Kutakarimi, dijo como que no, yo le tengo fe a esto, hagámosle, y como que siguió, y pues literal fue la revolución. Entonces como que pues gracias a él y a esa insistencia tenemos hoy en día pues tantas consolas y tantos formatos y todo, porque cambió literal. El Play 1 fue que cambió la historia de los videojuegos y de las consolas. Revolviendo un poquito a lo que dijo anteriormente, no salió en el 2002, 2003, sino que salió en el 2000. O sea, justamente en el 2000, 6 años después de que saliera el Play 1. Entonces fue algo que, o sea, tuvo su nivel. Y pues posteriormente tuvo su contraparte, por decirlo así, que fue el Xbox. Entonces sí tuvo un gran peso lo que fue el Play 1 en la industria de los videojuegos. Digamos también como al tener este cambio a polígonos 3D, ya muchas más empresas se quisieron meter más en los videojuegos, como cambiarles, que ponerle cinemáticas, que bandas sonoras, para que fuera mucho más inmersivo el momento de jugar. Entonces, como habíamos dicho, en todos estos juegos tan memorables como las bandas sonoras hechas específicamente para esos videojuegos nos ayudaban como a esos momentos de diversión. Entonces esto es una evolución muy constante de ese momento de Sony con el Play 1 para nosotros los consumidores. No, y de hecho en la actualidad pues en muy poquitas partes ya se encuentran Play 1 en buen estado y pues bien cuidados. Igual una solución rápida es los emuladores. Los emuladores ahora están muy... Lo que es de Play 1 y Play 2 están muy bien consolidados, o sea, pocas fallas. De hecho yo he utilizado muchos y volviendo como a jugar todos los videojuegos de mi niñez como tal. E incluso con lectores, o sea, con los juegos físicos, usted le conecta un lector de disco, le pone el juego y le corre. Entonces es como... supo llegar como a esta época como tal, o sea, supo mantenerse. Sí, entonces como... pues eso como les digo marcó una historia muy increíble, porque hasta en los juegos de terror, porque empezaron a salir unos juegos de terror que eran tan inmersivos como lo era de pronto el Resident Evil 2 con Nemesis, que era un susto que lo persiguieran todo el juego porque uno no podía deshacerse de él. Entonces cuando uno lo veía empezaba como esa banda sonora tan siniestra, o el Silent Hill, que todo era un terror, que uno corría y todo el juego en niebla. Entonces como que lo hacían sumergir con esos efectos sonoros que lo asustaban a uno. Pues era meterse en el juego, un juego de inmersión total donde uno estaba constantemente asustado. Entonces como que eso también volvió a cambiar todo esto. Y también los juegos que ya como para uno divertirse, para jugar más de chill, como lo era el Crash Bandicoot o el Spyro, eran muy entretenidos. Sí, de hecho pues el Play 1 sacó muchos géneros de videojuegos, como el típico juegos de rol, que era lo RPG, usted en un mundito y crea su vida literalmente en un videojuego. O lo que mencionó ahorita Mikey, que es el survival horror, con Resident Evil, con Silent Hills. Entonces claro, generó todo ese mundo, también de acción. Yo me acuerdo de las peleas, ¿cómo no vamos a olvidar el mítico Mortal Kombat de las máquinas arcade? Sí, en Play 1 se podía jugar también el Mortal Kombat 3, que era muy bueno. También había muchos juegos de lucha, como era Tekken, el Bloody Roar, que el Bloody Roar era de luchadores que se transformaban en animales. Entonces como que, pues, ¿cómo así que personas que pelean y se transforman en animales? Entonces como que esto siempre llamaba la atención del jugador. Entonces uno como que venga, siempre estoy expectante qué innovación van a hacer, como todas estas cosas de fantasía, de poderes, como que los sumergían a mundos totalmente diferentes, como le era el RPG Final Fantasy VII, que es increíble. O el plataformeo de Castlevania y estos juegos así. Pues, por ejemplo, uno que no se ve tan ahora, pero Mario. Pues Mario era ¿qué? Plataformeo básico. Pero, y también las carreras ahí fueron pues ya el boom con Need for Speed, Vigilante número 8. Yo me acuerdo mucho de ese juego porque fue uno de los que marcó mi infancia. O el Twisted Metal, que prácticamente tú coges un carro, le metes armas y era como si fuera el Battle Royale de los carros en la actualidad.
Sí, Entonces era muy curioso. Y también los juegos de estrategias, por ejemplo, Bomberman o el Yu-Gi-Oh! Entonces, pues sí fueron todos esos juegos que generaron todo un mundo para sus predecesores. Uy, sí, pues así hablando de los de carreras me acordé de Crazy Taxi, que era un juego muy simple, porque era del hecho solo de montarse en un taxi y recoger pasajeros, pero se puede atropellar a las personas y eso, por lo que marcó también este juego era la banda sonora, que era con rock y bandas muy movidas del momento, que Limp Bizkit y cosas así, como que uno como que wow, estoy escuchando de mis bandas favoritas en un videojuego. Entonces como que eso también era muy inmersivo. También ya como esos que empezaron como simuladores de videojuegos, que digamos el de Gran Turismo, que es de literal Sí. es un circuito de carreras, como que uno mismo modificaba el carro y hacía digamos que las 24 horas de Le Mans y todas esas cosas así, eso como que llamaba mucho la atención. Sí, y listo. Y ya para cerrar también una categoría que hasta el momento sigue en su auge, cada año sacando un videojuego que es la FIFA. O sea, el fútbol siempre mantiene con nosotros. Entonces, claro, pasar de esos juegos como en 1D o sea, desde arriba, o sea, súper raros a pasar al 3D, o sea, usted sentirse como un jugador, la verdad fue algo supremamente maravilloso y curioso. Sí, no, es una época muy bacana, digamos. Es que yo me acuerdo que cuando menciono un videojuego, como que recuerdo cada vez más videojuegos de los que hablamos, digamos del fútbol. Había uno que era que el Winning Eleven, que el fútbol con poderes, que el de la Liga Postobón, porque hay una versión de fútbol colombiano en Play 1. Entonces es muy curioso. Entonces como para ir finalizando, como recordar que la Play 2 fue parte de infancias de muchas personas y cómo también cambió la industria de los videojuegos, solo enseñándonos que el 3D y el CD era el futuro de los formatos de los videojuegos que tenía que tomar, porque literal esto cambió todo ese paradigma que se tenía de los cassettes y el 2D para los videojuegos. Pues ahí los dejamos con Zona Rat Geek. Esperemos a un próximo capítulo a ver qué les gustaría de que habláramos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.